Estamos a un par de días del clásico y Lamine Yamal acaba de calentar bastante el ambiente con sus declaraciones en la Kings League. Más allá de si estás de acuerdo o no, creo que esto es algo positivo para el fútbol y en general también creo que estamos, por lo menos un sector de la población, en la cual me incluyo, estamos bastante enfadados y un poco hartos de esta falsedad de las figuras públicas, tanto si tienes un impacto mediático tan fuerte como el de Lamine, o si no. Yo creo que hay mucha falsedad en redes sociales, en nuestro día a día, y entiendo que una parte hay que protegernos, hay que cuidar ciertos comportamientos, hay que mantener cierta imagen, toda esa parte la entiendo, pero también vuelve todo muy monótono, aburrido y realmente carece la personalidad de muchas figuras, ¿no? Porque repiten los mismos discursos, las mismas entrevistas dicen lo mismo, cambian un poquito el contexto, 2, 3 palabras y realmente no te da mucho para reflexionar o pensar. Entonces creo que cuando una figura del nivel de Lamine, tanto a nivel futbolístico como en otros ambientes, pero sobre todo del impacto que tiene mediáticamente, creo que es interesante, ¿no? Que por lo menos tenga un comentario más o menos fuerte, ya que dijo que, pues, que si el Madrid roba y luego se quejan. Yo sé que no es común ver como a un jugador de su talla decir estas cosas, pero también creo que el contexto y todo es diferente. O sea, estaba como más de desmadre, más de chill, más tranqui, en una especie como de tertulia, entrevista, panel, no sé. No sigo la Kings League, entonces no sé exactamente cómo era ese formato o qué es lo que estaban haciendo. Vi los extractos que estuvieron circulando por Twitter e Instagram, TikTok, ¿sabes? Lo típico. Y creo que no hay como, o sea, no es algo serio, ¿sabes? O sea, no están en un ambiente en donde hay medios de comunicación y periodistas haciendo como una entrevista en un tono muchísimo más profundo. No, güey, o sea, se veía que estaban como más en desmadre y como que se estaban picando y, ¿sabes? Algo mucho más, para los aficionados a esta liga, no sé, como más de chill, la verdad. No veo nada de profundidad en ese tipo de contenido, o por lo menos en ese contexto en el cual se encontraban, ¿no? ¿Sabes? No creo que estaban ahí haciendo un súper análisis de la historia del fútbol, ¿no? Entonces creo que también eso se olvida un poco al momento de entrar en valorar las palabras. Pero yo sinceramente, o sea, evidentemente estoy de acuerdo con lo que dice, pero también aplaudo esa actitud de empezar a decir las cosas como son y un poco salirnos de ese libreto que tanto se ha instaurado en los futbolistas, sobre todo últimamente, en donde repiten y repiten los mismos discursos. Normalmente las entrevistas ya sabes lo que van a decir, o sea, no hay como muchas cosas nuevas o temas especiales que te sacan en las, por ejemplo, en los postpartidos, ¿no? O sea, son los mismos comentarios una y otra vez, y creo que cuando se entra en polémica el discurso casi siempre va hacia un lado, ¿no? Ahora, hace poco con la declaración de Laporta de que había una mano blanca, que también eso es algo que aplaude Laporta y que estaba echando un poco de menos porque había estado como muy políticamente correcto, güey, estaba como creando y fortaleciendo vínculos con la UEFA, con la liga, como que intentando sanar y calmar un poco las aguas, porque se notaba que le había bajado un poquito a ese tono, y yo estaba extrañando justo esa parte de Laporta más reaccionaria y un poco alzar la voz, ¿no? Cuando creemos como culés que es necesario, como en este caso. O sea, tenemos por una parte que Laporta dijo eso y Courtois le contesta y saca una vez más la falacia de Negreira. Y simplemente es un mantra que no tiene ni pies ni cabeza y que te lo siguen sustentando, y que justamente eso era lo que querían con ese escándalo supuestamente que revelaron, porque o sea, es una forma de dar un argumento que en sus mentes es totalmente inquebrantable y es como una ley, ¿no? O sea, es como
Cualquier cosa que tú reclames, hey, que esto era una roja, que, hey, que aquí favorecieron al Madrid por esto verso, negra ira. O que te ganamos esto, o 15 Champions, ¿sabes? O sea, ya les dieron una cartita más que siempre van a usar, ¿no? Y que no puedes argumentar, no puedes tener discusiones con un madridista promedio, güey, porque normalmente es lo que pasa. Por lo menos desde mi experiencia y lo que veo en redes sociales es así. O sea, tú intentas entablar cierta discusión de forma sana, claro, para hablar sobre cualquier tipo de tema futbolístico o incluso administrativo, ¿no? Que ya tiene un poco más que ver con lo que pasa fuera de la cancha y los argumentos son totalmente escuálidos, güey, o sea, no tienen bases sólidas, güey, se van mucho por falacias, y no digo que los culés seamos expertos en los debates y que discutamos y todo, pero por lo menos creo yo, y lo que he visto y lo que intento analizar de la forma más objetiva posible, aunque hemos hablado muchas veces de que siempre hay un gran grado de subjetividad, porque no somos máquinas, todos tenemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideologías. Entonces eso que te quiera vender alguien que es totalmente objetivo es una mentira completamente. Entonces, cuando tú das argumentos, por ejemplo, lo que pasó en Olympiacos esta semana, ¿no? Yo acepto que no era roja y que el penal de Rashford yo no lo hubiera pitado. Ahora, te explico y te doy razones de por qué pienso eso. Y no estoy de acuerdo con lo que sucedió y no me gusta que esas cosas pasen porque además siento que sobran. Literalmente hubo madridistas chingue y chingue con eso y diciendo, no, es que roban, comparando, o sea, lo que pasó en un partido que el Barça va ganando, que tiene ventaja, íbamos en ese momento 2-1, y no es que el Olympiacos ahí se volviera la naranja mecánica. Es cierto que el partido todavía estaba un poco trabado, pero el Barça era superior. O sea, de que sacábamos ese partido, estoy casi al 99% seguro que lo hubiéramos sacado aunque no hubieran expulsado al jugador del Olympiacos. O sea, estoy casi 100% seguro, pero digamos 99% porque nunca sabemos lo que pudo haber pasado. Un partido que sí, está medio trabado y todo, pero que el Barça ya nos hemos dado cuenta que ha estado reservando energías y especulando bastante cuando tiene más o menos el partido controlado, que se echa sus siestas, güey, y que ese es uno de los grandes problemas de esta temporada, pero cuando le tocan las costillas como que sí reacciona, ¿no? Entonces, realmente ese partido no era muy trascendente en ese aspecto, yo creo que lo íbamos a sacar sí o sí, pero aún así no podemos negar que esa expulsión rompió el partido, por más de que hay contacto, lo que sea. Se puede argumentar de diferentes formas, ya lo abordamos mucho en el postpartido, no entraré muchísimo más, pero bueno, yo acepto como culé y confirmo ciertas verdades en este caso cuando dicen, ok, el Barça se vio favorecido en este partido. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que había pasado eso? Literalmente no lo recuerdo, güey. Había pasado hace muchísimo tiempo porque no hay imágenes, no hay pruebas, y si no, enséñamelas y hablemos de eso. O sea, no solo digas, este partido yo te diré si estoy de acuerdo o no con tu posición. ¿Qué pasa? Que estuvieron chingue, no, es lo mismo del Barcelona, esto, el otro. ¿Qué pasa el día siguiente, güey? No expulsan a Brahim por una entrada criminal a Thuram, literalmente. Y de eso no se habla, güey. Eso no pasa nada, güey. Y era casi el mismo contexto, güey. O sea, solo iban ganando por un gol. Y quedaban 10, 15 minutos, cabrón. Entonces, vemos la diferencia y las contradicciones en este caso, güey. O sea, podemos observar que todos los equipos, absolutamente todos los equipos tienen partidos en los que los favorecen más y los favorecen menos. Eso es innegable en todas las competiciones, en tu liga local y en la Champions. Pero lo que es innegable es que el Real Madrid se ve constantemente favorecido en ambas competiciones, tanto internacionales como nacionales, cabrón. Y ahí están las pruebas, ahí están los partidos. Y podemos hacer un análisis partido a partido, jugada por jugada, de lo que para mí no hay discusión que son por lo menos grises, ¿no? Que no me puedes decir, es que eso no fue falta, o eso no entró, como el gol de Lamine, ¿no? En ese famoso clásico que entró un montón y que casualmente no funcionaban las cámaras. ¿Qué hubiera pasado si era el Barça, güey? Se hubiera hecho un escándalo nacional. No olvidemos que la temporada pasada no les sancionaron a una entrada de un jugador del Español sobre Mbappé, que era una entrada de roja criminal, por supuesto, güey. Ahí el árbitro se equivocó. Pero no olvidemos que por eso
güey, parecía como un paro nacional en la Liga Española, güey. Y no es broma, cabrón. Yo lo recuerdo muy vívidamente, güey. O sea, hicieron campañas contra los árbitros, metieron una presión que hicieron hasta llorar al árbitro que iba a pitar la final de la Copa del Rey, porque era justo era el siguiente partido que iba a tener el Real Madrid, y se notó en la forma que nos arbitró. Intentó complacer lo más que pudo al Real Madrid porque tenía miedo y lo coaccionaron muchísimo. Hasta decía, ¿no?, que su hijo estaba recibiendo mucho bullying en la escuela. O sea, ve al nivel que lo llevaron. Se metieron a su casa y dijeron que era un fanático del Barça porque tenía un mural en donde salía Messi, pero había otros jugadores. O sea, fue una campaña de acoso por una roja que no sacó, que terminó afectando el partido al Real Madrid. Y sí, güey, fue un error grave, güey. Pero eso es un pan de cada día de casi todos los equipos, no, de todos los equipos en el mundo. A veces te favorecen, a veces te perjudican, por desgracia, güey. ¿Qué pasa? Que no están acostumbrados a que les pase, güey. Literalmente no están acostumbrados que cuando les pasa, montan la de... No quería decir una palabrota, pero montan todo este desmadre, güey. Y creo que ahí te puedes dar cuenta lo que pasaría si fuera en el caso del Barça, porque al Barça le pasa muy seguido y no se monta esto, güey. Y los medios no hacen esa presión y los periodistas no muestran esta indignación y no empiezan con los relatos, cabrón. Entonces, yo creo que hay que tener un poco más de conciencia al momento de hablar de ciertos temas, porque la vara de medir se nota a kilómetros, güey, de distancia, que es muy diferente entre unos y otros, güey. O sea, lo del Olympiacos pasó, güey, y estuvieron duro y dale. Y literalmente unas horas después pasa lo de Brahim y pasó totalmente desapercibido, güey. No hubo ruido, ni... Es que es Mira, güey, cuando hablamos de madridismo sociológico es justamente esto. Parece que no pasa, pero pasan las cosas. ¿Pero por qué parece que nada sucede, güey? Porque los medios de comunicación no hablan, los comentaristas no hablan, los pseudo periodistas, los analistas deportivos, güey, todos callados, ignorando el tema. Entonces tú tienes que entrar, güey, a redes sociales y ver a cuentas del Barça o antimadridistas, sacar las imágenes, hablar de esto y el otro para generar algo de ruido, porque si no nadie habla, güey. Pero... no vaya a ser en contra del Real Madrid o a favor del Barça, güey, porque todos se enteran, güey. Todo el mundo se va a enterar, güey, porque empieza a trabajar la maquinaria. Tin, 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 cabrón. Entonces, eso es madridismo sociológico, güey. Y son detalles, güey, que terminan afectando, cabrón, hasta los jugadores. O sea, se meten en todas las áreas de una institución. Y justo justo esta situación me da mucho gusto por Lamine, que empieza a decir lo que realmente piensa y que una persona de peso en el vestuario y en el Barça diga estas cosas y las señale, aunque sea más en tono de broma. Yo sé que no estaban ahí en una entrevista formal o que no era como una rueda de prensa con medios serios, muy entre comillas serios, pero con los medios más tradicionales. Entonces entiendo que también era un contexto más de chill, se estaban picando y todo, pero me da gusto que diga eso porque ya había tenido unas declaraciones hace como un año donde decía que el Madrid y el Barça en cuestión arbitral eran lo mismo y que no se podían quejar. Y yo decía, Lamine, no caigamos en ese discurso. Sé que está morro y todo y que al final tiene una imagen que cuidar, ya es más que solo una persona, ya representa toda una empresa, su nombre ya es una marca, esto, el otro. Entiendo todo eso, güey. Pero realmente, güey, o sea, también seamos honestos. Estas personas son privilegiadas. Muchos de nosotros somos privilegiados en el sentido de que tenemos un techo y un plato de comida. Eso ya es mucho y muchísimo más que tristemente una gran parte de la población. Entonces, si tú tienes un techo, tienes tiempo de escucharme o de ver este video y comes todos los días, eres un privilegiado, hermano. Unos tendrán más o menos privilegio, pero creo que estamos en una situación excelente en el mundo. Entonces, un jugador todavía es más privilegiado que nosotros. Entonces, que cuide tanto su marca, tanto esto y el otro, por no meterse y no tocarle las costillas a cierto sector y todo, eso me molesta mucho porque, güey, siguen siendo millonarios y van a seguir siendo millonarios. Ponle que pierden unos cuantos millones, güey. Ya ese es nivel de dinero, güey. Créeme que no hay la diferencia entre tener 55 millones a solo 50 millones, cabrón. Y creo que el honor, el respeto, la integridad, la personalidad, todos esos valores que te construyen como personas desde el interior, creo que valen muchísimo más que esa diferencia económica. En mi opinión, yo sí soy medio
extremista en esos puntos y yo sí considero que los valores, la ética y la moral van mucho antes que el dinero. Pero puedo entender que hay personas que no, todos venimos de diferentes contextos, algunos hemos sufrido un poquito más en algunos aspectos, otros en otro, etc. Entonces yo entiendo que a lo mejor una persona valore y le dé prioridad al dinero antes que otras cosas, porque a lo mejor sufrió carencias cuando iba creciendo, entonces para él es más importante eso. Eso yo lo puedo llegar a entender, güey. Por eso no hay problema, pero creo que ya hay un cierto punto, güey, en donde si tú ya estás bien económicamente, donde no te falta nada, donde le puedes asegurar el futuro a tus hijos, a tus nietos, a tus futuras generaciones y que nunca les va a faltar nada, literalmente les estás dejando la vida arreglada, por lo menos para muchos años. Yo creo que no pasa nada, güey, si defiendes un poco a esa institución, a esos aficionados por los cuales tienes lo que tienes. Más allá de tu talento y todo, al final el fútbol se mantiene por los aficionados, güey. Y yo creo que es bonito y se siente bien cuando un jugador dice cosas que muchos pensamos. A lo mejor no es lo más elegante, no es lo mejor porque quema un poco su imagen, porque se meten con él, porque se puede desenfocar un poco del fútbol, porque esto le puede afectar al momento de jugar, porque empiezan con las... Sí. Pero también entendamos que no somos robots, güey, somos humanos, güey, y tenemos esta parte emocional que a veces nos gana. Y también es muy importante entender, güey, que al final esto es entretenimiento, güey. Sé que aquí hay muchas cuestiones políticas y económicas que son muy importantes y que ya son extra cancha, pero realmente esto es entretenimiento, güey. Y estamos en una época en donde a todos les gusta, bueno, no todos, la gran mayoría les gusta ser bien quedas, intentar caerle bien a todos, güey, que no se hable mal de uno, que esto, que el otro, güey. Y entra en un momento donde ya hasta aburre, porque siempre en los postpartidos, en las ruedas de prensa, escuchas los mismos discursos. Entonces, cuando alguien se sale de esa línea, estés de acuerdo o no, por lo menos lo aplaudes y dices, ok, tiene algo de personalidad, tiene algo de carácter, tiene algo de huevos esta persona, güey, en salir y decir lo que piensa, güey. Porque ya son personas que prácticamente tienen la vida resuelta, cabrón. O sea, si me estás diciendo que es una persona que gana el sueldo mínimo, que se está jugando su chamba, si habla, ahí sí lo puedo llegar a entender y digo, cabrón, no es la misma situación, no es el mismo contexto. Entonces, es mucho más cabrón, güey, cuando tus palabras te pueden costar literalmente todo. Ahí sí entiendo que hay personas que no se atreven a dar ese paso, güey. Por eso es muy admirable los que sí han hecho, por ejemplo, movimientos sociales, movimientos obreros, etcétera, etcétera, güey. Porque ahí sí dices, güey, estas personas literalmente arriesgaron todo lo que tenían por una creencia, por una filosofía, por una ideología, por un cambio, etcétera, etcétera. Eso ya es otro tema. Pero creo que en el contexto fútbol y sobre todo los futbolistas, es bueno que alcen la voz con esto y más defendiendo a tu propia afición, a tu propio club. O sea, yo creo que no te puedes decir o no puedes, por lo menos desde mi perspectiva, no puedes decir que eres culé y que amas al Barça esto y el otro cuando hay situaciones que afectan al Barça y tú te quedas callado, güey. Porque el que calla otorga, güey. Y el callarte, güey, y el no participar y el no darle visibilidad, eso también es contribuir, güey, a que siga pasando, cabrón. Queramos o no, güey, el silencio es una acción. Entonces, las consecuencias de ese silencio es que siga pasando. Porque si ya vimos que los medios de comunicación no hablan, nosotros como aficionados tenemos que hacer la mayor chamba de esto, güey. Pero también, güey, no podemos estar haciendo la chamba y que los jugadores salgan y digan que el Barça y el Real Madrid son lo mismo. O sea, ahí nos dejan totalmente a la deriva y en medio del desierto discutiendo como loquitos, güey. Pero cuando un jugador sale y respalda este mensaje, güey, da fuerza también a la afición a seguir repitiéndolo, güey. Porque no tiene sentido, güey, que veamos lo que vemos todos los partidos, güey, o por lo menos el 99% de los partidos, güey, donde está Judita, esto, el otro, güey, y nadie diga nada, güey, y seamos los únicos, culés, o sea, el aficionado del Barça un poquito más enfermo, más pasional, güey, más clavado en estos temas, que pues tiene su cuenta de Twitter, su canal de YouTube, esto y otro, y le intenta dar visibilidad, intenta contribuir con su granito de arena, güey. Pero literalmente, güey, si los jugadores, güey, no hacen visible esto, güey, no llega a escalas como la que llegó ese comentario de Lamine. Imagínate si desarrollara su punto, diera ejemplos, explicara por qué piensa eso, güey, y lo sustentara con tantos y tantos argumentos, pruebas e imágenes, videos, audios para realmente respaldar
esta afirmación, yo creo que la cosa ahí cambiaría, ¿no? Ahí ya no pasa de ser un comentario más estilo meme, más desmadre, más de chill, allá algo más serio, güey. Y yo no, o sea, yo de verdad, desde a lo mejor mi ignorancia, no entiendo cómo alguien, algún jugador de peso, no ha hecho algo un poquito más. Sé que estirarte a mucha gente en contra y lo que sea, güey, pero si de por sí ya les caes mal, güey. O sea, de por sí ya tienes un montón de gente en contra del otro equipo, güey. No les agradas, güey. O sea, no pasa nada, güey. Por lo menos lo digo yo. A lo mejor desde la comodidad de mi casa puede ser, güey. No pasa nada si defiendes un poquito más al Barça, güey. Si dices, hey, güey, lo que ha pasado los últimos años, güey, es una mamada, güey. Porque ves a ese intercambio de comentarios que hubo entre Laporta y Courtois, ¿no? Courtois repitiendo un mantra que ya también los aficionados usan, güey. Que justamente por eso querían el caso Negreira y que nos repiten falacias una y otra vez cada vez que intentas decirles, güey, en este partido hicieron esto y esto. Y luego la siguiente jornada vuelve a pasar, hicieron esto y esto. Pero tú lo das punto por punto, intentas plantear tus argumentos, intentas explicar por qué piensas lo que piensas y qué es lo que te dicen. Negreira. No, pues sí, pero Negreira. O sea, no te dicen, no, en esa jugada no es así, en este partido no es así. O sea, simplemente hay que pensar en cómo fueron arbitrados los últimos clásicos. Y eso que ganamos, pero fueron unos robos monumentales, güey. Monumentales. Y lo peor es ver a culés, por lo menos eso es lo que yo veo. Ver a culés que no lo dicen. Que no, o sea, que se quedan con el resultado, pero no mencionan estas cosas porque, güey, no siempre vamos a ganar, güey. Que ganáramos la Copa del Rey fue un milagro para el robo y el atraco que nos hicieron, cabrón. O sea, fue un milagro. Fue ese gol, milagroso de Koundé. Porque si no, el partido estaba muy complicado y todo pintaba que nos podíamos quedar fuera en penales porque ellos tienen a Courtois, que para mí es el mejor portero del mundo y creo que en penales con él es una gran ventaja, entonces probablemente nos hubieran ganado, no lo sé. Pero el problema es que va a haber partidos en los que no los vamos a sacar y ahí sí muchísimos van a salir a denunciar si hubo alguna jugada polémica, esto y lo otro, y te desvalorizan en el momento que dices, es que perdiste y te quejas. No, güey, en el momento que ganes o pierdas te tienes que quejar, pero sobre todo cuando ganas es cuando tienes un poquito más autorizado, si tienes una autorización, socialmente hablando, güey, porque no es que sea así, pero tristemente así funciona la sociedad, güey, donde si ganaste no te pueden sacar esa carta de, lo dices porque perdiste, no sabes perder, no eres autocrítico, esto y el otro, güey. Entonces, por eso digo, es mejor cuando ganas, no parar de mencionar estas cosas, porque cuando pierdes te van a decir, es que perdiste, entonces por eso estás diciendo y diciendo y diciendo, entonces entramos a un bucle, güey, sin sentido. Pero creo que está bien. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Lamine. Y creo que en los últimos partidos se ha dado cuenta el nivel de robos que nos han hecho y que el Madrid constantemente, jornada tras jornada, en decisiones que nosotros podemos creer totalmente intrascendentes terminan marcando los partidos. Y eso que yo solo he hecho un video porque ya se me hizo un escándalo lo que pasó en Getafe y decidí que solamente cuando el robo, desde mi perspectiva, sea bastante claro, lo voy a mencionar y le voy a dedicar un video y le voy a dedicar más tiempo a desarrollarlo. Y cuando solo sea una jugada que puede entrar en un terreno más gris, la mencionaré en el video que corresponda al día en el que sucedió o al día siguiente. Pero claro que le voy a dar visibilidad, porque realmente yo no quería entrar en eso porque es solo abrir la caja de Pandora y que lleguen madridistas más radicales y fanáticos a insultar y a pelearte y que ni siquiera puedes tener una conversación o entablar un poco una discusión sana. Realmente yo, no sé, no quería como entrar en todo eso porque me da hueva, güey, pero creo que es necesario y que si yo como culé, que estoy iniciando un canal y todo, quiero aportar mi granito de arena, aunque sea mínimo, aunque sea ayudar a un culé más a que no piense de la forma que la caverna quiere que piense, yo creo que ya contribuí, me siento más que satisfecho y por suerte siento que lo he hecho. O sea, siento que he contribuido, aunque sea con una persona que haya ayudado a que su
pensamiento crítico crezca un poco en relación al fútbol y que lo pueda aplicar en otros aspectos de la vida, yo creo que con eso ya estoy más que contento y pues a seguir apoyando al Barça. Se viene un clásico caliente, ya de hecho se dice que Carvajal va a hablar con Lamine y que va a intentar calmar las aguas porque todo el vestuario del Real Madrid está harto de Lamine y que esto que lo otro, y dices, güey, o sea, tienen ahí sus propias bombitas, o sea, ahí tienen a un tal Vinicius que no es ni siquiera el tema del video, pero ya lo hemos mencionado anteriormente, o sea, no hemos entrado en su vida personal porque eso no se me hace correcto, no hemos entrado en todas las cosas que ha hecho extra cancha y no hemos profundizado en su actitud dentro del campo, güey. Pero ahí, güey, o sea, ahí tienen unos monstruitos, güey, que sus actitudes son más preocupantes, como también Rudiger, lanzando cosas, haciendo gestos, o sea, güey, ahí tienen sus propios problemas, güey, como que para que estén preocupando por patio ajeno y que no hagan autocrítica y que las cosas que dicen que les molestan de los demás, ustedes las tengan ahí mismo y que no las trabajen, pero sí esperen que los demás las trabajen. Y además, Lamine, ¿qué tanto les ha hecho? Este comentario, yo puedo entender que molesta, a lo mejor no es lo más elegante y todo, pero ¿en serio me vas a comparar esto con toda la lista que podríamos sacar de otros jugadores del Real Madrid, güey? No tiene mucho sentido y creo que esto nada más muestra una vez más porque el madridismo sociológico es tan fuerte y que, queramos o no, güey, vamos a tener que lidiar con esto siempre, güey. Siempre, 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 porque es nuestro máximo rival y tristemente las cosas no parece que vayan a cambiar, pero ni pedo, cabrón. Aquí estaremos defendiendo al Barcita. Nos vemos pronto, güey. Ya mañana tenemos previa y el clásico el domingo va a estar bueno. Tenemos muchas cosas de qué hablar, cabrones. Entonces se cuidan, se lo lavan y ahí nos vemos, perros.